Queridos hermanos, cuando el mundo gira en el torbellino de la información, cuando los noticieros hablan de apretones de manos, de memorandos y de aviones que aterrizan en la noche para firmar la paz, en nuestro corazón surge una pregunta que enciende la esperanza, a la vez abre una honda perplejidad. ¿Estamos ante el umbral de una gran paz? ¿O estamos presenciando el montaje más sutil de un engaño escatológico? El creyente no está llamado a vivir de emociones ni entregarse al miedo. Estamos llamados a abrir la Escritura, a dejar que la palabra ilumine la historia, a permitir que el Espíritu Santo purifique nuestra intuición y a poner la razón al servicio de la fe. Hay momentos en que Dios nos obliga a mirar con detenimiento a una persona, no por el trono que ocupa, sino por la huella que imprime en el curso de los acontecimientos. Hoy, la conversación global gira en torno a la figura de un consejero sin título, alguien que no lleva una credencial oficial en la solapa, que no cobra del erario, que no estampa su firma en decretos, pero que posee aquello que muchos con cargo jamás alcanzan: la confianza absoluta del rey. Uso aquí la palabra rey como metáfora política, el jefe de una potencia cuya gravitación define el tablero de Oriente Medio, y ese consejero, fuera de nómina y sin sello de Estado, se ha convertido en arquitecto de un marco de paz multilateral donde muchas naciones están colocando su firma y su apuesta. Hermanos, no venimos a exaltar a un hombre, venimos a examinar un patrón. Lo primero que la palabra nos invita a discernir es la dinámica del poder anónimo. La Biblia lo registra repetidas veces. Hay quienes están junto al trono sin ser reyes. No empuñan la espada, sino el plano. No se sientan en la litera real, pero sostienen el mapa estratégico. José no llevó corona, pero sus manos guardaron las llaves de los graneros de Egipto. Nehemías no fue monarca, pero levantó los muros de Jerusalén. Y también hubo intrigantes en la penumbra, sin nombre ante el público, que tejieron complots contra el pueblo santo. El poder sin título no es en sí mismo bueno o malo, es un instrumento. La cuestión es, ¿en manos de quién está y al servicio de qué propósito ante el Dios vivo? Oímos de un acuerdo multilateral en el que varias naciones árabes e Israel se sientan a la mesa, no para retroceder, sino para desactivar una bomba de rencores, abrir corredores económicos, establecer un andamiaje de seguridad regional. Políticamente es una proeza reunir piezas disonantes en un mismo mosaico, entretejer intereses de seguridad con prosperidad, mezclar el lenguaje de la reconciliación con compromisos concretos. Pero espiritualmente debemos preguntar, ¿qué lenguaje se está empleando? ¿Es solo diplomacia o algo más antiguo resuena? El lenguaje de un pacto. Detengámonos en 3 palabras: integración. Oriente Medio más amplio con muchos. Con esas palabras, un consejero sin título bosquejó su visión. No solo 2 partes, no solo silenciar la guerra, sino fundir una vasta región en una unidad funcional, con corredores económicos, con supervisión común de seguridad, con intereses entrelazados como hilos en un telar. Aquí se habla de integración. ¿Y qué es integrar? Sino levantar un marco vinculante donde uno necesita del otro, donde se abren aduanas, donde las vallas retroceden
para permitir el libre flujo de mercancías, trabajo e ideas. La palabra integración suena benigna, pero en el Antiguo Testamento los pactos entre pueblos venían con señales y cláusulas. El lenguaje diplomático toca el lenguaje teológico. Pacto. Algunos dirán, pastor, eso es demasiada sensibilidad, una lectura forzada. Yo respondo, el creyente no fuerza, compara. Ponemos la palabra de los hombres al lado de la palabra de Daniel y vemos si los motivos coinciden, porque la Escritura habló con una frase escueta y, sin embargo, transversal a la historia. Él hará firme un pacto con muchos por una semana. En la lengua antigua, el verbo hacer firme no significa crear de la nada. Significa añadir clavos, reforzar el puente ya tendido, convertir un marco difuso en una obligación efectiva. Dicho de otro modo, no crear ex nihilo, sino ampliar, consolidar, legalizar. Hermanos, mirad atrás en estos años, una cadena de normalizaciones, embajadas abiertas, aviones comerciales atravesando cielos antes cerrados. Se colocaron los primeros ladrillos y ahora se extiende encima un nuevo diseño con 20 puntos que se encajan. Los 5 primeros, alto el fuego, liberación de rehenes, garantías de seguridad son los ritos de cualquier tratado. Pero desde el 6º se habla de zonas industriales, de infraestructura, de corredores comerciales que conecten Gaza con puertas vecinas. No se pretende solo callar los fusiles, se pretende en motores, grúas y buques. Luego aparece el marco de seguridad regional, no tropas extranjeras con cascos azules, sino las mismas naciones de la región custodiando. Y finalmente, un andamiaje político paulatino, sin declarar de inmediato un Estado, pero abriendo un camino condicionado, supervisado y probado. Todo suena a sinfonía, al violín de una paz duradera. Pero la Biblia nos enseña a escuchar bajo la música, los compases profundos. Daniel no nos manda a sospechar de todo tratado. Nos enseña a reconocer patrones. ¿Cuál es el patrón? Un pacto fortalecido con muchos, es decir, multilateral. Un marco existente que alguien hace más vinculante, más robusto, más eficaz. Y si ese patrón germina en el presente, la pregunta no es ¿ya se cumplió por completo?, sino ¿ya se vació la cimentación y ya se alzó el andamio? Porque si mañana surge un personaje que pronuncia la palabra confirmar con un plazo de 7 años, sabremos que el escenario de hoy era el bastidor de mañana. Alguno pregunta, ¿está diciendo que ese consejero es el anticristo? Respondo con firmeza, no. No coloco etiquetas sobre las personas. Identifico un patrón, porque cuando venga el adversario de Cristo, no necesitará levantar todo desde cero. Entrará a un escenario con telón, luces y platea. El astuto no construye todo. Toma lo disponible, añade una cláusula, incorpora un plazo, impone una garantía, y el mundo aplaude creyendo que la paz por fin llegó. Entonces, dice Daniel, a mitad de esa semana se quiebra el pacto, cesa el sacrificio y la abominación desoladora invade el lugar santo. Para que haya quiebre, debe existir pacto.
para que haya sacrificio, debe existir culto. Para que haya culto, debe haber una sensación de seguridad suficiente para edificar. Por eso el marco de integración actual abre la cerradura de la seguridad para que un pueblo se atreva a soñar con el templo. Sin embargo, antes de pensar en los días de la mitad de la semana, debemos ser honestos ante Dios sobre la tentación del presente. La tentación de confundir prosperidad con garantía moral. Cuanto más crecimiento produce un plan, cuanto más fluido hace el comercio, cuanto más entrelaza intereses, más convencidos quedan los actores de que nadie será tan necio como para romperlo. Y precisamente cuando todos dicen paz y seguridad, la Escritura advierte de irrupciones súbitas. No siembro miedo. Abro la Biblia ante ustedes. Ezequiel habló de aldeas sin muros, de un pueblo que vive confiado, sin barras ni puertas. ¿Cómo se llega a ese estado? Con acuerdos, aceptación regional, bonanza y garantías internacionales. Es decir, lo que hoy celebramos en otra secuencia temporal. Puede volverse el cálculo que tiente al codicioso y lo lance como nube de langostas. Pero no por ello cerraremos el corazón a toda paz. La Biblia no nos enseña a amar la guerra, nos enseña a amar la justicia. La paz sin justicia es el silencio del oprimido. La paz sin verdad es el velo de una vergüenza. La paz sin conversión del corazón es la tregua que prolonga la tragedia. Por eso, cuando se despliega un marco de 20 puntos, la Iglesia debe preguntar: ¿se respeta la dignidad humana? La conciencia del pueblo santo está siendo comprada por cifras del Producto Interno. La palabra de Dios sigue siendo lámpara para las decisiones, o se oculta bajo la mesa por el bien común. Amados hermanos, el meollo de esta primera parte es este. Dios nos está enseñando a leer la historia a través de patrones bíblicos. En un extremo, vemos el binomio rey y consejero, autoridad y estrategia, posición y plan. En el otro, vemos el pacto con muchos y el riesgo de una confirmación que vuelva más sólido un marco destinado a quebrarse a mitad de camino. En medio, escuchamos palabras cálidas sobre integración y prosperidad. Mientras los profetas antiguos nos recuerdan que una seguridad superficial puede convertirse en carnada, no condenamos a las personas, velamos ante el patrón. No rechazamos ciegamente la paz. Exigimos que la paz se asiente sobre la justicia de Dios. ¿Qué debemos hacer? Entonces, primer paso, descartemos dos extremos. Uno es la paranoia, ver al diablo en cada acuerdo. El otro, la ingenuidad, ver el cielo en cada apretón de manos. Ambos son tentaciones. El creyente no es paranoico ni ingenuo, es discernidor. Siguiente paso, devolvamos la palabra al centro de la vida. Que las noticias no devoren el tiempo de la escritura. Que el análisis político no supla a la oración. Paso final, fortalezcamos familia, comunidad y disciplina de adoración. Porque si, en verdad, avanzamos hacia días en los que los patrones de Daniel y Ezequiel empiezan a coincidir, la iglesia no puede estar laxa, ni superficial, ni vivir de consignas. Quizá alguien pregunte, entonces, ¿cómo concluye el pastor respecto a este consejero sin título? Digo, doy gracias a Dios por cada rehén que vuelve.
Me alegro por cada fusil que calla, bendigo cada lágrima que es enjugada. Pero me recuerdo, y les recuerdo, no dejemos que el fruto dulce oculte la raíz. Miremos el árbol desde el sistema radicular. Pidamos al Espíritu Santo los ojos de José, para usar la prosperidad a fin de prepararnos para la prueba, y los oídos de Daniel para oír lo que los reyes de la tierra no dicen. No tememos, velamos, no desmayamos, perseveramos. No adoramos un tratado, adoramos al Dios que prometió una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando crucemos el umbral del templo hacia la vida cotidiana, no permitamos que ningún titular nos robe la fidelidad sencilla. Leer la palabra, orar, amar y testificar. Si esto es antesala de bendición, nos alegraremos sin soberbia. Si es el andamiaje de un engaño, estaremos firmes, sin pánico. Si es solo política pasajera, no habremos perdido el tiempo, porque habremos aprendido el lenguaje de las señales y entrenado el alma para reconocer los pasos del Rey que viene. Queridos hermanos, avancemos con los ojos abiertos, el corazón dócil y el alma aferrada a Cristo. Él es nuestra paz. Él es nuestro pacto eterno. Él es el templo no hecho por manos humanas. Y solo en Él toda paz del mundo haya sentido. Todo pacto de los hombres deja de temblar ante la muerte. Y todo plan de poder se postra ante la cruz. Queridos hermanos, la antigua palabra del profeta Ezequiel resuena como viento que atraviesa callejuelas de muros derruidos. Subiré contra la tierra de ciudades sin murallas. Iré contra un pueblo que vive confiado, que habita seguro, todos ellos morando sin muros y sin barras ni puertas. Esa imagen no es un verso romántico, es una descripción estratégica de un estado psicológico social de seguridad de Israel justo antes de un acontecimiento súbito. Only el pueblo reposa, el sistema nervioso de la nación se relaja, las sirenas callan. El enemigo no ve muros, ni cerrojos, ni portones, es decir, no ve los signos de un ánimo sitiado. Nuestra pregunta es: ¿cómo puede un pueblo habituado a vivir con la guerra llegar a ese estado de reposo? ¿Y acaso el camino hacia ese reposo abre al mismo tiempo otra senda hacia ser atacados? En el plano político, la respuesta es evidente. Mediante tratados, aceptación regional, prosperidad económica y garantías internacionales. Cuando bajan los muros de la desconfianza, cuando los convoyes comerciales cruzan fronteras sin controles asfixiantes, cuando el capital entra en los parques industriales, cuando las fuerzas de paz no llevan un casco azul lejano, sino el uniforme de los países vecinos comprometidos, entonces la gente duerme más tranquila. Pero en el plano profético, Ezequiel dibuja una paradoja. Esa misma sensación de seguridad, no debilidad, seguridad, despierta en una coalición del norte la codicia de siempre para arrebatar botín y tomar presa. Porque cuando retrocede el muro, se abre el corazón. Cuando se abre la puerta, también se abren los ojos de los de afuera. La paz es un don y la paz es un examen. ¿Quién usa la paz para glorificar a Dios y quién la usa para contar ganancias? Recordad, un arquitecto de la paz habló alguna vez de la visión de reducir las barreras de seguridad conforme avanzaran la confianza y la integración económica.
Mencionó la posibilidad de desmontar por tramos la valla entre Israel y la ribera occidental, una valla de 440 millas con el objetivo de derribar muros para que el comercio y el tránsito sean naturales, para que la gente circule y trabaje, para que el alambre de púas deje de arañar la mente cotidiana. En términos de desarrollo, ello es coherente. No hay integración real si por doquier hay garitas y retenes. Pero en términos proféticos, escucháis el eco: ciudades sin murallas, sin barras ni puertas. La frase del profeta y la promesa diplomática se tocan en un concepto: abrir. He aquí la paradoja espiritual de nuestro tiempo. Cuanto más integra, más rico se vuelve el país. Cuanto más rico, más deseable. Cuanto más deseable, más objetivo se convierte para ejércitos no siempre domados por la ética. Israel posee gas natural, marino, de valor colosal, una industria tecnológica que engendra unicornios, de cientos de miles de millones según el lenguaje del mundo, y un cuello de botella geoestratégico en rutas ancestrales hoy reconfiguradas. Un entramado de paz bien tejido no hace a Israel menos valioso, lo hace más valioso. No oculta a Israel, lo coloca en el centro del tablero económico, y cuando la luz lo enfoca, el depredador también ve mejor. Por eso, el llamado de Ezequiel no es rechazar todo proceso de integración, sino velar en medio de la bonanza. La paz sin justicia es una manta delgada. Si se estira demasiado, se rompe. La prosperidad sin disciplina espiritual es un río crecido. Si revienta, arrasa el poblado. Y la integración sin vallado moral es una puerta de par en par para el ladrón nocturno. La Iglesia no niega el valor de los tratados. La Iglesia recuerda que los muros de un pueblo no son primero de hormigón y alambre. Son de temor del Señor, de justicia, de verdad y de rectitud. Llegados aquí, contemplemos el modelo que hoy se enarbola, el modelo de rey y consejero. La Escritura no desconoce ese binomio. En la corte egipcia, José no blandió espada, pero cada grano del país oía su voz. En Babilonia, Daniel no llevó corona, pero los sueños del rey, benignos o terribles, se interpretaban por su boca. En Susa, Nehemías servía la copa, pero contaba piedra por piedra para reedificar el muro. Cuando poder y pericia, cuando delegación y planificación se enlazan, la historia toma otro compás. Y entonces el creyente debe alzar la lámpara de la Biblia para ver: poder sin temor deviene soberbia. Estrategia sin obediencia desemboca en intriga. Habéis oído muchas veces comparar a cierto líder con Ciro, el rey pagano a quien Dios llama su ungido, en el sentido de escogido para una tarea. El Señor toma su diestra para abrir puertas de ciudades, soltar cerrojos y hacer volver al pueblo. ¿Por qué la Escritura osa llamar ungido a un extranjero? Porque los caminos de Dios trascienden credos y etnias. Él puede usar el bastón del forastero para expulsar al opresor y el tesoro de un monarca secular para reconstruir su templo. Sí, entonces, un gobernante actual con temperamento mundano y palabra áspera, lejos del ideal de los sacerdotes, realiza acciones que despejan la senda de Israel. La Biblia nos autoriza a preguntar: ¿estará Dios usándolo de modo insospechado? Es posible, pero también es posible
que esté disponiendo una cadena de condiciones para probar el corazón de toda la región. Y si así fuera, el consejero a su lado, sin título, pero con acceso a la sala cerrada, se parece aún más a Nehemías. Es él quien sostiene el plano, ajusta detalles, conversa con autoridades en calles sin nombre, abre puertas traseras y habla de corredores, de puestos de control, de tasas, de flujos, lo necesario para transformar una idea en realidad. El rey agita la mano, el consejero cuenta ladrillos. Ese ritmo está en marcha y la historia de Israel más de una vez giró por la cadencia de ese dúo. Mirad una escena: el muro occidental, piedras pesadas de historia, humedecidas por lágrimas seculares, oyendo plegarias de generaciones. Una foto se hace viral. Un hijo del judaísmo ortodoxo posa la mano sobre la piedra y murmura por Jerusalén. Alrededor, ortodoxos con sombrero y casaca negra, periodistas alzando cámaras. El pie de foto no requiere florituras. Orad por la paz de Jerusalén. Prosperarán los que te aman. ¿Qué veis aquí? ¿Un rito diplomático o un hijo que ora por su pueblo como manda la Escritura desde antiguo? Ambas cosas. Y en ese cruce, el creyente discierne. La oración es deber, pero la oración puede devenir símbolo. El símbolo puede alentar al pueblo de Dios. Y el símbolo puede ser utilizado por el mundo para barnizar sus programas. El trasfondo personal de ese hombre no es frágil. Criado en familia observante, guarda kashrut, santifica el Shabbat, vive la sinagoga. Su matrimonio reforzó esa identidad en la estirpe. Sus hijos crecen bajo plegarias ancestrales. No digo esto para elogiar, sino para explicar un motor. Si un judío ortodoxo tiene acceso al rey de una potencia, cuando sus hermanos sufren, ¿qué hará? Usará esa puerta, negociará hasta el límite, creará marcos de garantía, promoverá integración para la seguridad y la prosperidad de los suyos. Y si buscáis una figura bíblica, aparece Esther, mujer judía, en la corte persa, sin poder formal, pero con acceso. Cuando su pueblo rozó el exterminio, ella se plantó en la grieta de la historia y dijo: y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Pero, hermanos, cuando historias así se difunden, no solo se encienden velas, también chisporrotean rumores. Algunos toman el número 666 de una placa de un rascacielos y lo pegan en la frente de un hombre como una etiqueta oscura. Dos problemas. Primero, la cifra en una dirección es convención administrativa. Confundir convención con esencia es arbitrariedad. Segundo, la Biblia habla del número de un hombre desde la lógica del nombre y la naturaleza. No nos manda a escrutar el portal de su edificio. A la iglesia se le dio un criterio nítido para cuidarse de los falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? Ramales de paz entre naciones, rutas comerciales abiertas, rehenes que regresan, fusilas que callan, enemigos que negocian. Tales son los frutos visibles, pero el fruto dulce no es necesariamente fruto de salvación. Puede tornarse señuelo si la mano que cosecha no pertenece a Dios. No canonizamos ni condenamos a prisa.
observamos el destino del fruto. Este es el punto neurálgico del discernimiento. El propósito y la consecuencia. Una obra puede nacer de un buen impulso y desembocar mal si es capturada. Un escenario puede ser levantado por manos sinceras y luego entregado a otro director para representar una farsa. El creyente no etiqueta a quienes intentan apagar el dolor, pero tampoco confía su alma a nadie salvo a Cristo. Nos gozamos por cada familia que abraza al rescatado. Damos gracias por cada día sereno, pero no por eso soltamos la espada de la palabra, ni nos quitamos la armadura de la oración, ni nos tendemos a dormir en medio del camino. Entonces, ¿cuál es el estilo de vida necesario ahora? Primero, mirar de frente la paradoja de la seguridad. Toda propuesta de derribar muros y abrir puertas debe ir acompañada de levantar muros morales y poner porteros vigilantes. Si los obstáculos materiales descienden, los cerrojos de la conciencia deben elevarse. Estado de derecho, justicia, ¿verdad? Dignidad y, sobre todo, temor de Dios. Segundo, recordad, cuando los intereses se entretejen, muchos creen que nadie se atreverá a romper el tejido por el costo. Es sofisma. La historia abunda en decisiones insensatas por soberbia o delirio de poder. Por tanto, jamás depositemos nuestra esperanza última en la racionalidad del mercado o la sabiduría intrínseca de la política. Nuestra esperanza está en aquel que tiene los corazones de los reyes en su mano como corrientes de agua y los inclina a donde quiere. Tercero, releamos el modelo rey consejero para ejercitar el discernimiento. Cuando José almacenó, no arrulló a Egipto. Les mandó reservar durante 7 años de abundancia para que 7 de hambre no los derribaran. Cuando Nehemías construyó, tomó la llana en una mano y la espada en la otra. Edificar y vigilar a la vez. Cuando Daniel fue promovido, siguió abriendo su ventana hacia Jerusalén 3 veces al día, a mayor poder, mayor culto. 3 escenas para la iglesia de hoy: almacenar palabra, edificar comunidad y velar en oración. La paz es una ocasión para construir y es un tiempo para adiestrar. No confundamos. Cuarto, hagamos blando el corazón ante los signos sagrados. La foto en el muro no es milagro, es invitación a orar. De modo que, en lugar de comentar, oremos de veras por Jerusalén, por los hijos de Abraham según la carne y por los hijos de Ismael, para que el campo de batalla sea pradera, para que las lágrimas se vuelvan lluvia temprana, para que la justicia abrace la paz como viejos amigos. Oremos por los gobernantes. Si Dios los usa como a Ciro, que sean guardados de la soberbia. Si se parecen a Nabucodonosor, que despierten pronto de su locura en la hierba. Si son como Artajerjes, que sus cartas sirvan para levantar muros de justicia. Quinto, no permitamos que conspiraciones baratas nos roben el tiempo debido a la disciplina espiritual. El enemigo del alma no solo asusta, también nos mantiene ocupados en tramas sombrías para que no miremos la luz de la palabra. En vez de contar dígitos en letreros, contemos horas de rodillas. En vez de suponer, releamos los capítulos que ya anunciaron el patrón. En vez de soltarnos en corrientes de noticias, echemos ancla en las promesas. El maduro en la fe no es el que sabe muchos secretos, es el que guarda el único secreto: fidelidad.
Por último, amados, recuerdo la medida que dio Jesús. Guardaos de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. El fruto actual huele a paz, sabe a esperanza y luce prosperidad. Gracias a Dios. Pero pongamos ese fruto bajo la luz de la Escritura y dejemos que el tiempo exponga su semilla. Si es fruto de un tiempo de avivamiento que el Señor concede, madurará en justicia, misericordia, humildad y conversión. Si es fruto de una cosecha adulterada por engaño, se pudrirá a media estación. Esperamos con perseverancia, sin amargura, sin fanatismo, sin sueño. Por consiguiente, nuestra postura en medio de promesas de derribo de muros, de nuevos corredores comerciales y de firmas multilaterales es esta: amar la justicia, buscar la verdad, guardar la piedad, edificar familias santas, fortalecer comunidades disciplinadas y estar listos para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Si los próximos días abren una etapa que Ezequiel describe, ciudades sin murallas, el pueblo de Dios hará dos cosas a la vez: abrir la puerta del corazón para amar más al prójimo y cerrar el cerrojo de la mente ante la tentación de creer en la paz de los hombres. Como fin último, nuestro único fin es una persona, Jesucristo, nuestra paz. Queridos hermanos, continuemos profundizando. Si el patrón de vivir confiados, sin murallas, es fruto de la integración, ¿a dónde conducirá la historia el patrón de rey y consejero? Las alusiones a Ciro, las imágenes de oración ante el muro, los relatos de identidad judía ortodoxa, las burlas que pegan, números sombríos, todo es envoltorio si no hay un corazón espiritual que pregunte: ¿cuál es el propósito de Dios en todo esto? La respuesta no vendrá de las redes, vendrá del lugar secreto, la habitación de oración, el altar familiar, la asamblea de adoración y la página bíblica humedecida. Allí el Señor nos enseña a mirar frutos y esperar estaciones, a caminar a su ritmo en lugar de correr tras los reflectores del mundo. Ahora, la palabra nos invita a oír más. Hola. Si ya hemos reconocido el patrón y mantenido el equilibrio entre el gozo por la paz y la sobriedad ante el engaño, debemos también aprender a colocar señales para vigilar dentro de la oración. No cazamos señales como cazadores, guardamos señales como atalayas. Cuando suba a escena un actor nuevo y hable de confirmar un marco por 7 años, cuando en tierras musulmanas surjan testimonios de conversión a Cristo, cuando Jerusalén tenga movimientos de preparación cultural, cuando el norte se agite, cuando el relevo del poder se vuelva candente, no entraremos en pánico. Registraremos en oración, cotejaremos con la palabra y afianzaremos la vida santa. Y si alguien pregunta: ¿cómo vivo esto en un día laboral? Respondo: empieza con lo pequeño. Cada día, un pasaje bíblico con propósito no de pasada. Cada día, 15 minutos de oración con lista no difusa. Cada semana, una cena familiar sin teléfonos para escucharnos y escuchar a Dios. Cada domingo, culto con la iglesia para mantener la formación. Cada mes, una obra concreta de caridad para que el corazón no se endurezca por las noticias. Cuando venga la tempestad, la casa fundada sobre la roca
permanecerá. Y esa roca no es un tratado humano, sino la palabra viva. Amados hermanos, el siguiente tramo del mensaje abrirá hipótesis y caminos de interpretación. ¿Es este un verdadero don, o un escenario para un engaño, o simple política secular? Pero antes de cruzar ese umbral, grabad esto: aunque el mundo construya puentes, derribe muros y abra puertas, solo hay una puerta que conduce a la vida: Jesucristo. Y solo hay una ciudad sin murallas, la Jerusalén nueva, donde la gloria de Dios es el muro alrededor y el Cordero es su lumbrera. Queridos hermanos, sigamos profundizando, porque ahora la palabra de Dios invita a cada uno a ponerse en el umbral de una decisión. No una decisión política, ni una decisión emotiva, sino una decisión de fe. A lo largo del camino recorrimos el patrón del consejero sin título, el patrón del pacto con muchos, el patrón de las ciudades sin murallas, el patrón de rey y consejero. Ahora, todos esos hilos se anudan en un solo nudo. ¿Qué está ocurriendo realmente ante los ojos de Dios? ¿Y cómo responderemos? Hermanos, presentemos ante el Señor las piezas de evidencia ya expuestas. Primero, un hombre sin cargo público que negocia un acuerdo de paz multilateral. Segundo, el lenguaje de integrar a Israel con un Oriente Medio más amplio que resuena con el pacto con muchos. Tercero, una arquitectura que empezó con normalizaciones previas y ahora despliega un diseño de 20 puntos, suficiente para que un poderoso Mash Odelonte lo confirme como marco de 7 años según el patrón profético. Cuarto, la visión de reducir barreras y abrir puertas económicas que calza con la condición de vivir confiados, sin murallas, descrita por Ezequiel antes de la tempestad. Quinto, la dinámica rey y consejero, que refleja el compás bíblico de Faraón y José, Artajerjes y Nehemías, Nabucodonosor y Daniel. Autoridad y estrategia en concierto dentro del designio misterioso de Dios. Sexto, la identidad judía ortodoxa junto con la puerta de influencia que evoca el patrón de Esther para un tiempo como este. Séptimo, los frutos visibles, rehenes liberados, armas silenciadas, corredores económicos abiertos, manos antaño enemigas ahora posadas sobre la mesa de negociación. Al colocar estas 7 piezas en la misma mesa, muchos corazones tiemblan entre 2 orillas, la de la esperanza y la de la sospecha. Por eso hablo con franqueza, humildad y firmeza. Hay 3 interpretaciones que debéis enfrentar, como 3 sendas ante esta encrucijada sagrada. Primera senda: esto es la preparación de una bendición verdadera. Un gobernante secular, como Ciro de antaño, no necesariamente impecable en virtud, pero cuya diestra es tomada por Dios para abrir puertas, soltar cerrojos y permitir que el pueblo santo respire a su lado. Un Nehemías de nuestra era se levanta no con trono sino con plano, no con celo sino con proyecto, no con transmisión en vivo sino con horas de trastienda interrogando cláusulas. En esta lectura, la calzada entre los pueblos anunciada por los profetas de bendición si despeja palmo a palmo, y un despertar espiritual seguirá al cimiento político. Se siembra con treguas y se cosecha conversión. Se vierte concreto en corredores económicos
y se erigen templos en los corazones. Segunda senda. Esto es el montaje involuntario de un gran engaño. Las manos afanosas de hoy no son demonios. Desean sinceramente la paz. Pero las vigas que ensamblan y los andamios que levantan serán el escenario de otro actor. Ese personaje, líder carismático, dirá: permitidme confirmar este marco. Dadle 7 años para probar su eficacia. Poned vuestra seguridad en mis manos. El mundo aplaudirá, Israel suspirará y la iglesia será tentada a colgar la espada de la oración. Entonces, a mitad del plazo, una cuchillada quebrará el pacto. Cesará el sacrificio. La abominación desoladora profanará lo santo. En esta lectura, lo presente es montaje, luces y telones. La obra real la dirigirá el anticristo. Tercera senda. Esto es solo política terrenal, el pulso cotidiano de la diplomacia, la partida de intereses. Según esta visión, conviene bajar la temperatura, dejar de ver patrones en todo y admitir que a veces la humanidad logra cosas menos malas. La paz puede sostenerse o romperse, pero sin relación con Daniel o Ezequiel. Todo sería coincidencia. Amados, no escogeré en vuestro lugar. Solo pongo una lámpara en vuestras manos y señalo mojones para velar. Si queréis saber qué sigue, grabad en el corazón 5 señales a vigilar, como 5 estrellas en la noche. Primera señal: emerge un líder que use el lenguaje de confirmar o fortalecer el marco multilateral y lo ate a un plazo concreto de 7 años. Sí, abrid el libro de Daniel, arrodillaos y guardad silencio ante Dios, porque la historia cambia de marcha. Segunda señal: ocurre un despertar espiritual en tierras antes resistentes al Evangelio. Surgen testimonios robustos de pueblos antaño adversos que ahora adoran al Rey de Reyes. Sí, dad gloria a Dios. La senda de la bendición se abre y la lámpara profética de paz entre naciones brilla. Tercera señal: Israel inicia preparativos cultuales. No rumores huecos, sino indicadores ponderables. Utensilios, formación sacerdotal. Deliberaciones públicas sobre espacio sagrado. Sí, temblad con firmeza. Otro guión también se arma. Cuarta señal: se agita el cielo del norte. La alianza anunciada se remueve. Movimientos militares, amenazas, maniobras, convocatorias de aliados, riman con el oráculo antiguo. Sí, no entréis en pánico. Añadid horas de oración. Quinta señal: ¿cómo se mueve la sucesión del poder en los próximos años? ¿Quién podría salir a afirmar esa confirmación? Si aparece tal silueta, la iglesia debe estar alerta como centinela y mansa como paloma, ni fascinada por el carisma, ni paralizada por el miedo. Pero, hermanos, cualesquiera sean las señales, hay algo cierto: no controlamos la historia, pero somos totalmente responsables de la preparación de nuestra alma. Si esto es preludio de tribulación, el reloj corre. Si es preludio de bendición, el reloj también corre, porque la cosecha urge. En cualquier guión hay una sola salida: la conversión. La conversión no es mejorar moralmente al estilo del mundo.
ni sumar obras para compensar culpas, ni inscribirse en un club religioso. La conversión es el viraje del alma, darle la espalda al yo y volver el rostro a Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para abrirnos un camino a través de la tumba. La promesa de Dios es sencilla y grandiosa. Quien confía de corazón en el Señor y con su boca le confiesa como Señor, ese es salvo, no por méritos, ni por logros, ni por haber firmado tratados o hecho caridades, sino por fe, por entrega, por amparo en la gracia. Así que hoy, si nunca has rendido tu alma al Redentor, no demores. Si estos acontecimientos son preludio de dolor, el tiempo es breve. Si son preludio de bendición, el tiempo también es breve, porque las grandes bendiciones traen grandes misiones. Regresa a Dios ahora mismo, en tu cuarto o en medio de la congregación, en el banco del templo o del autobús, en susurro o en voz alta: Señor Jesús, yo te pertenezco. Hermanos amados, a las almas indecisas entre las tres sendas les digo: no pongáis vuestra alma en la balanza de los comentaristas. Ponedla en las manos de aquel que derramó su sangre por vosotros. No confiéis el corazón a compromisos políticos. Confiadlo al pacto eterno firmado con la sangre del Cordero. No esperéis en los muros de los hombres. Refugiaos en la fortaleza de la salvación, el nombre del Señor. Desde hoy, vivamos como atalayas, una mano en la lámpara de la palabra y la otra en la trompeta de la oración. Cada día leamos la palabra, no para saber noticias, sino para encender el corazón. Cada día oremos, no para actualizar la coyuntura, sino para actualizar la fe. Cada semana congreguémonos, no para huir del mundo, sino para recibir misión para el mundo. Cada mes, una obra concreta de caridad, para que el corazón no se endurezca en el desierto informativo. Edificar la casa sobre la roca, porque soplarán vientos, lloverán torrentes y bramarán riadas. Y esa roca no es un pacto humano, sino Cristo. Amados, si preguntáis: Pastor, ¿con cuál interpretación se queda usted? Respondo: me quedo con la postura del discípulo. Creo que Dios actúa en la historia, tomo en serio los patrones bíblicos. Espero la bendición y también estoy listo para la prueba. Y deposito mi alma en manos del inmutable. No fundamento mi esperanza en ningún actor fuera de Jesús. No apuesto por ningún marco fuera de la cruz y la resurrección. No anhelo una paz perfecta, sino aquella en la que Él es el Señor. Ahora, antes de concluir, elevemos el corazón al Omnipotente. Vivimos un tiempo que muchos llaman temporada de señales. Que la señal suprema ocupe nuestra mente. La del Hijo del Hombre muerto y resucitado. Que la sonrisa de los rescatados de hoy no nos duerma para mañana. Y que el viento amenazante de mañana no nos robe el canto de gratitud de hoy. Caminemos ligeros y resueltos, humildes y firmes. Lloremos con los que lloran y gocémonos con los que se gozan. Y sea cual sea el guión, permaneceremos, porque pertenecemos a aquel que venció al mundo. Oh Dios de gloria, nos postramos ante ti. Ilumínanos con tu palabra para discernir entre bendición verdadera y trampa dulce. Pone en nosotros un corazón blando para amar la justicia, la verdad y al ser humano,
y una frente de bronce para no doblarnos ante la mentira. Guarda Jerusalén, consuela a los que lloran. Somete a los gobernantes a la sabiduría de lo alto. Haz de tu iglesia entre todas las naciones sal y luz. Cuando llegue la paz, edifiquemos. Cuando arrecie la tormenta, velémonos. Y sobre todo, que nuestra boca no cese de confesar que Jesús es el Señor, para que muchos sean salvos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor.